Buen día. En este video vamos a hacer la ejercitación 1 del predicativo subjetivo obligatorio. ¿Sí? Tenemos 4 oraciones para analizar. Vamos a comenzar con la primera. La primera oración dice: Natalia es mi hermana. Lo primero que hago es armar los corchetes y luego de eso armo el cajón. Busco cuál es el verbo. Tengo el verbo es, que proviene del verbo ser. Núcleo verbal, y yo sé que el verbo ser es un verbo copulativo, así que es muy probable que tenga un PSO en la oración. En este caso tengo Natalia es mi hermana. ¿Quién es mi hermana? Natalia. Entonces Natalia va a ser el sujeto expreso. Todavía no sabemos si simple o compuesto, y todo lo que no es sujeto es predicado verbal simple. Oración bimembre. Analizo el sujeto, tengo una sola palabra, va a ser el núcleo, así que efectivamente tengo sujeto expreso simple. Y ahora tengo que analizar mi hermana. Mi hermana es una construcción sustantiva, empieza sin preposición y tengo un verbo copulativo. Entonces, lo más probable es que sea un PSO. ¿Cómo me doy cuenta? El PSO está en el predicado, me habla del sujeto y no lo puedo sacar. Entonces, yo puedo decir ¿ella es? No, pierde sentido la oración, me cambia el sentido. Entonces no puedo quitarlo. Vamos a corroborar otras cuestiones. Está en el predicado efectivamente y mi hermana está en femenino singular. Entonces me tiene que coincidir con el sujeto, que debería ser femenino y singular. Y efectivamente me coincide morfológicamente este PSO con el núcleo del sujeto. Por lo cual tengo un predicativo, porque está en el predicado, subjetivo, porque me habla del sujeto, y obligatorio, porque no lo puedo sacar. Es un PSO. Otra forma de darme cuenta también es el reemplazo por lo. Solamente por el pronombre neutro lo. No puede ser la, no puede ser los, no puede ser las. En este caso, yo puedo reemplazarlo por Natalia lo es. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Fíjense, Natalia es femenino y hermana es femenino, sin embargo no digo Natalia la es, yo digo Natalia lo es. Bien, pasamos a analizar por dentro el PSO, me olvido de todo lo demás y solamente queda mi hermana. Hermana es el primer sustantivo que aparece, así que va a ser el núcleo y mi va a ser el modificador directo. Bien, ya analizamos la primera, pasamos a la segunda. Esteban está preocupado. Marco con corchetes la oración y armo el cajón. Busco cuál es el verbo. El verbo es estar. Así que está núcleo verbal y busco quién es el sujeto que realiza la acción de estar preocupado. Efectivamente es Esteban. Sujeto expreso, todavía no sé si es simple o si es compuesto, y predicado verbal simple. Tengo sujeto y tengo predicado, tengo una oración bimembre. Ahora sí analizo el sujeto, tengo una sola palabra que es Esteban, va a ser un sujeto expreso simple. Y preocupado va a ser un adjetivo, es un adjetivo que está en masculino singular, me va a coincidir entonces en género y número con el sujeto. Y si yo saco este adjetivo, si yo digo Esteban está, me cambia el sentido de la oración, ¿sí? Pierde el sentido original. También puedo reemplazarlo por el pronombre lo. Puedo decir Esteban lo está. Entonces, efectivamente sería un predicativo subjetivo obligatorio. Predicativo porque está en el predicado, subjetivo porque me habla del sujeto, que es Esteban, y coincide en género y número con el sujeto, y obligatorio porque si lo saco, pierde sentido la oración. Bien, como es una sola palabra, no hace falta analizarlo por dentro y pasamos a la siguiente. La siguiente dice: el lago parece un espejo. Armo los corchetes y el cajón y busco
¿cuál es el verbo? El verbo es parece. Recordemos por un segundo cuáles son los verbos copulativos. Una listita elemental, puede haber otros que se sumen más adelante, pero los principales son los verbos ser, estar, yacer, parecer, resultar y semejar. Entonces, efectivamente parecer es un verbo copulativo, lo cual me va a dar una pauta de que voy a tener un PSO. Bien, tengo un predicado verbal simple y tengo un sujeto expreso. Todavía no sé si es simple o compuesto y tengo una oración bimembre porque ya sé que tengo sujeto y predicado. Analizo por dentro el sujeto. Lago va a ser el núcleo porque es el primer sustantivo que aparece y él va a ser el modificador directo porque es un artículo que modifica el sustantivo lago. Sujeto expreso simple. Y me queda un espejo. Un espejo es una construcción sustantiva y lo tengo con un verbo copulativo. Entonces va a ser efectivamente un predicativo subjetivo obligatorio. Como tiene más de una palabra, vamos a tener que analizarlo por dentro. Un espejo, me olvido de que existe todo lo demás, busco el primer sustantivo que aparece en un espejo, va a ser espejo. Y un es un adjetivo numeral o un artículo indeterminado que va a funcionar como modificador directo. Bien, ya tenemos la tercera oración y pasamos a la cuarta. Ezequiel y Juan Manuel son hermanos. Armo los corchetes y el cajón. Busco cuál es el verbo es son, núcleo verbal, y busco quiénes realizan la acción de ser hermanos. Ezequiel y Juan Manuel, ambos. Sujeto expreso, todavía no sé si es simple o compuesto, y todo lo que no es sujeto es predicado verbal simple. Tengo sujeto y tengo predicado, tengo una oración bimembre. Bien, ahora paso a analizar lo que tengo dentro del sujeto. Dentro del sujeto tengo Ezequiel y Juan Manuel. Son dos personas diferentes, entonces Ezequiel va a ser un núcleo. Juan Manuel, cuando tengo un nombre compuesto por más de una palabra, lo tomo todo como si fuera una sola, así que todo va a ser un núcleo. Y la I va a ser un nexo coordinante. Es un nexo coordinante de tipo copulativo. Une dos cosas que están en un mismo nivel sintáctico. Y como tengo dos núcleos, tengo un sujeto expreso compuesto. Ya tengo el sujeto analizado, ahora paso al predicado y en este caso tengo una sola cosa que es hermanos. Hermanos es un sustantivo, me habla del sujeto, fíjense que está en plural y en masculino y yo tengo dos núcleos que son masculinos, por lo cual equivalen a un plural, y además no lo puedo sacar de la oración, no puedo decir Ezequiel y Juan Manuel son, por lo cual estoy frente a un predicativo subjetivo obligatorio. ¿Cómo me doy cuenta? Primero, tengo el verbo copulativo ser. Segundo, está en el predicado, es un sustantivo y me coincide con el sujeto. Tercero, no lo puedo sacar porque pierde sentido la oración. Y cuarto, puedo reemplazarlo por el pronombre lo. Ezequiel y Juan Manuel lo son. ¿Son hermanos? Sí, lo son. Entonces, si lo puedo reemplazar solamente por lo, confirmo que es un predicativo subjetivo obligatorio. Y con esto terminamos con la ejercitación número 1 de predicativo subjetivo obligatorio. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda, cualquier consulta que haya quedado, ya saben, me lo preguntan. Que tengan un buen día. Hasta luego.